Que la bendición divina acompañe cada paso, iluminando este día y toda la semana que comienza para cada persona que nos escucha. Es un verdadero privilegio dar la bienvenida a este nuevo análisis profundo. Hoy tenemos entre manos un material que francamente parece sacado de los titulares de las noticias de esta misma mañana. Totalmente. Aunque claro, la realidad es que tiene un par de milenios de antigüedad. Exacto. Vamos a sumergirnos de lleno en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Y para quien piense que los textos antiguos son estáticos o que están desconectados de la realidad actual, bueno, este capítulo es prácticamente un manual de controversias. Sí, es un texto sumamente denso y fascinante. Hablamos de una huelga laboral centrada en la igualdad salarial, una intensa lucha de poder político llena de nepotismo en las altas esferas. Y justo en medio de todo ese caos humano, Un momento de compasión tan cruda que detiene el tiempo por completo. así es. Bueno, vamos a desempacar esto. Nuestra misión en esta sesión es utilizar el contexto histórico y los detalles geográficos que nos aportan las Biblias de estudio Holman y Nueva Almeida actualizada para descubrir exactamente por qué este texto antiguo desafía por completo la lógica humana. Y creo que para establecer el marco general es crucial entender dónde estamos parados. Este capítulo representa un punto de inflexión crítico, o sea, es el comienzo del fin. El viaje final hacia Jerusalén, ¿verdad? Exactamente. Hay una tensión palpable en el aire porque las expectativas terrenales de los seguidores están a punto de chocar violentamente con la misión real de su líder. Porque ellos genuinamente están esperando una victoria política inminente, la instauración de un reino terrenal. Ajá. Y esa expectativa está a escasos días de encontrarse con una misión que es puramente espiritual y profundamente sacrificial. Pues empecemos con la primera gran controversia, la economía de la gracia o la parábola de los trabajadores de la viña. La historia arranca de manera muy cotidiana. Un dueño de tierra sale de madrugada, digamos a las 6 de la mañana, para contratar jornaleros. Sí, y acuerda pagarles un denario. Un denario, exacto. Luego, este mismo dueño vuelve a salir a la plaza a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde e, increíblemente, a las 5 de la tarde. Cuando solo falta una hora para terminar la jornada. Una hora. Y sigue contratando gente. Pero, para entender el impacto real de esta historia, necesitamos salir de nuestra mentalidad moderna de oficina. ¿Qué significaba exactamente ese denario en el primer siglo? Es un punto fundamental. Un denario no era una cantidad arbitraria o un sueldo mínimo injusto. El contexto histórico de nuestras fuentes nos muestra que era el salario estándar y completamente justo por un día completo de labor. Un día que iba de sol a sol. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Son 12 horas de esfuerzo físico brutal bajo el implacable sol del Medio Oriente. Para un jornalero de esa época, la vida era una cuestión de supervivencia diaria. Si no trabajabas un día, Tu familia probablemente no cenaba esa noche. tal cual. Así que cuando los primeros trabajadores aceptan el trato de madrugada, están aliviados. Es un trato excelente que asegura su sustento. Claro, visto desde afuera, tiene todo el sentido del mundo. Un día de trabajo, un día de sueldo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Llega el final del día, cae la tarde, y el dueño manda a su administrador a pagar a los trabajadores. Y da una instrucción rarísima. ¡Rarísima! Ordena que se empiece a pagar desde los últimos que llegaron, o sea, los de las 5 de la tarde, hasta llegar a los primeros. Y a esos últimos, que trabajaron apenas 60 minutos, les entrega un denario completo. Y ahí empieza el problema. Lógico. A ver, siendo honestos, la psicología humana es muy predecible. Si hay alguien en esa fila con la ropa empapada en sudor después de 12 horas, con la espalda destrozada, y ve que le pagan un día entero al que llegó fresco hace una hora, la lógica dicta, si a él le dio un denario por una hora, a mí me va a dar una fortuna por mis 12 horas. Pero cuando llega el turno de los primeros, Reciben exactamente el mismo denario. Obviamente las quejas explotan, se sienten estafados. es una reacción sumamente comprensible a nivel humano. Y aquí es donde el análisis detallado de las notas de estudio revela la verdadera profundidad del texto. En esta parábola, la viña es una representación del reino de Dios. Y el dueño de la tierra representa a la divinidad. Exacto. Cuando los trabajadores murmuran y reclaman por el calor soportado, el dueño les responde de una manera muy firme. Les dice, en esencia, «Amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no acordamos un denario?» Básicamente les recuerda el contrato.
Sí, el dueño no falló en su contrato ni un milímetro. Las notas de estudio son claras en esto. La queja de los primeros trabajadores no nace de una injusticia real, nace puramente de la envidia. De la envidia ante la inmensa generosidad que el dueño decidió mostrar hacia los demás. Es el choque frontal entre nuestra mentalidad humana, que es estrictamente transaccional, y la economía divina, que opera bajo reglas completamente distintas. Es como si el dueño les preguntara, ¿te molesta que yo decida ser generoso con lo que es mío? Es un golpe directo al ego, ¿no? A esa necesidad humana de sentirnos superiores por haber trabajado más duro. Definitivamente. Y esto nos lleva a la gran lección que cierra esta sección. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Lo que los datos enfatizan es que, en este reino, las recompensas se distribuyen basándose en la gracia y en la elección soberana. No en el mérito humano. Ni en las horas facturadas en un reloj checador, ni en la antigüedad. Es una advertencia directa contra el orgullo espiritual. Advierta a quienes llevan mucho tiempo en algo que no deben menospreciar a los que llegan al final. La justicia divina opera con una generosidad que, para nuestros estándares de contabilidad, resulta francamente escandalosa. Exige reevaluar cómo medimos el valor. Y fíjate cómo la narrativa no da respiro. Uno pensaría que después de esta lección los ánimos se calmarían, pero el tono de la historia se oscurece de golpe. Sí, hay un cambio de tono drástico. Mientras siguen subiendo por el camino hacia Jerusalén, Jesús lleva a los 12 discípulos aparte, en privado, y la sombra de Jerusalén se hace gigante. La información histórica marca este momento como algo extraordinariamente denso. Esta es la tercera predicción de su muerte en el Evangelio de Mateo. Pero trae detalles nuevos, ¿verdad? Drama a un nivel escalofriante. La precisión aumenta. Ya no es un simple voy a sufrir. Ahora especifica que será entregado a los líderes religiosos, quienes lo condenarán a muerte. Pero el detalle más impactante es que ellos lo entregarán a los gentiles. Y cuando los textos antiguos hablan de gentiles en esta región y en este momento histórico, estamos hablando del Imperio Romano. Exactamente. Lo cambia todo. La progresión de las palabras marca un nivel de violencia institucionalizada terrible. Menciona que será burlado, que será azotado. Lo que implica la flagelación romana, ¿no? Sí, un castigo que a menudo era letal por sí mismo. Y finalmente dice que será crucificado. La crucifixión no era un método de ejecución judío, era específicamente romano. Estaba reservado para los peores criminales, esclavos rebeldes y agitadores políticos. Así es, los líderes religiosos locales no tenían la autoridad legal para ejecutar a alguien de esa manera. Por lo tanto, al mencionar la crucifixión, está detallando con exactitud el horror político y físico que le espera a manos del imperio, seguido, claro, por la afirmación de que resucitará al tercer día. Es un contraste brutal. Imaginemos el peso emocional de ese momento. El líder del grupo acaba de abrir su corazón, describiendo la tortura inminente que va a sufrir. Lo mínimo que uno esperaría de sus seguidores es un silencio reverente o intentar entender el dolor. Pero la reacción que sigue parece casi desconectada de la realidad. Francamente parece una broma de muy mal gusto. Inmediatamente después de esta advertencia tan gráfica, el grupo se sumerge en una lucha de poder. La petición de la madre de Santiago y Juan. Una petición sumamente ambiciosa. Llega la madre de estos dos discípulos, se postra ante él y pide que en el nuevo reino, uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda del trono. Los dos puestos de máximo poder. Y aquí hay un dato fascinante de las notas de estudio de la Biblia Holman y la NAA. Al cruzar los datos vemos que esta mujer muy probablemente es Salomé. Y todo indica que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. O sea, estamos hablando de conexiones familiares directas. Santiago y Juan eran primos hermanos de Jesús. Es un intento de usar el nepotismo para obtener ventaja política. Estaban intentando usar su parentesco terrenal para asegurar puestos en un reino que ellos todavía imaginaban como un imperio político en Jerusalén. No habían entendido absolutamente nada sobre la crucifixión. ¿Y cómo responde él a esta petición, considerando que acaba de hablar de su propia muerte? Con una paciencia impresionante, les dice, no saben lo que piden. Y luego les hace una pregunta crucial. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber?
El cáliz es una metáfora aquí. Muy poderosa en la literatura de la época. Representa el destino divinamente determinado. En este contexto específico, es una metáfora del sufrimiento extremo y la ira divina. Les está preguntando si están dispuestos a compartir su destino de tortura y martirio. Y ellos, con una audacia tremenda, responden, «Podemos». Así es. Y el análisis histórico nos dice que efectivamente bebieron ese cáliz. Santiago terminaría siendo el primer apóstol mártir, ejecutado a espada, y Juan sufriría persecución severa y el exilio. Probaron de ese cáliz amargo hasta el fondo. Pero mientras todo esto pasa, los otros 10 discípulos están escuchando, y el texto dice que se indignaron. Se indignaron profundamente. Él contrasta esto con los gobernantes gentiles, que dominan y ejercen autoridad con mano dura. La clásica pirámide, donde el éxito es dominar a otros. Exacto. Pero él dice, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande debe ser servidor. Y va más allá. El que quiera ser el primero, que sea su esclavo. La palabra griega original aquí es doulos. Doulos, un esclavo en el sentido más literal en esa estructura social. De su amo. Tomar la base absoluta de la pirámide social y colocarla como el pináculo de la grandeza espiritual es revolucionario. Y él mismo se pone como el ejemplo supremo. Afirma que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hablemos de esa palabra, rescate. La palabra griega es lutrón. Es un término del vocabulario legal y comercial. Denota el precio pagado por la liberación de un esclavo o un prisionero de guerra. Representa un concepto claro de sustitución. Para ponerlo en términos comprensibles, es el pago de una deuda insuperable mediante un sacrificio personal total. Es usar la propia vida como moneda de cambio para comprar la libertad de otros. Es una declaración teológica profundísima. Y con este peso teológico a cuestas, la comitiva reanuda su marcha. Salen de Jericó. Y aquí ocurre la última escena de nuestro análisis, que es de una compasión imparable. Hay una gran multitud saliendo de Jericó, y 2 ciegos junto al camino empiezan a gritar. Gritan, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Ahora, si hacemos de abogados del diablo por un momento, quienes analizan estos textos a veces notan aparentes contradicciones con otros evangelios. Por ejemplo, Marcos menciona a un solo ciego, Bartimeo, y dice que entraban a la ciudad, no que salían. Es una observación muy común, pero el escrutinio del contexto geográfico y las notas de estudio resuelven esto magistralmente. Primero, sobre el número de personas. Mateo es detallista y menciona a 2 hombres. Marcos, probablemente escribiendo para otra audiencia, se centra en el más conocido para sus lectores, que era Bartimeo. Enfocarse en uno no borra al otro. Claro, tiene sentido. ¿Y qué hay de la ubicación? ¿Entrando o saliendo? Aquí entra la arqueología. En el primer siglo existían 2 Jericó. Estaba la antigua ciudad del Antiguo Testamento y muy cerca un nuevo y ostentoso complejo palaciego construido por Herodes. O sea que salir de una significaba, literalmente, entrar en la otra. Exactamente. El clamor ocurre en esa zona de tránsito entre ambas. Fascinante cómo el contexto histórico aclara todo. Volviendo a la escena, los ciegos gritan, «Hijo de David». Eso es un título importante. Es un reconocimiento público de su identidad. Es un título mesiánico. En medio de una multitud que tal vez solo veía a un maestro, estos hombres marginados tienen la claridad para declararlo como el Mesías esperado. Y la reacción de la multitud es mandarlos a callar. Son un estorbo para la marcha triunfal. Pero ellos gritan más fuerte. Y aquí llegamos al clímax de la empatía. A pesar de estar en una marcha fúnebre hacia su propia muerte, lidiando con las ambiciones de sus amigos, Jesús se detiene. Las fuentes subrayan la íntima compasión en este acto. No se encierra en su propia ansiedad frente a la tortura inminente. Llama a estos hombres marginados, escucha su petición, toca sus ojos y los sana. Y ellos, en lugar de irse, los siguen en el camino. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto un capítulo que dinamita las estructuras humanas. Vimos recompensas basadas en la generosidad y no en el reloj. Vimos que la verdadera grandeza se basa en servir y no en dominar. Y vimos un liderazgo que, incluso frente a la muerte inminente, tiene tiempo para escuchar a los marginados. Es un texto que realmente obliga a la reflexión.
Y creo que hay un pensamiento profundo que vale la pena llevarse hoy. Si la medida máxima de la verdadera grandeza es convertirse en el sirviente de todos, y la justicia divina opera bajo una generosidad radical que ofende nuestra mentalidad transaccional, La economía de la viña. exacto. ¿Cómo cambiarían nuestras estructuras corporativas, políticas o incluso familiares si se basaran en la economía de la viña en lugar de la escalera corporativa tradicional? ¿Qué pasaría si el liderazgo se midiera por a cuánto se sirve genuinamente en lugar de a cuánto se domina? Es una pregunta espectacular para dejar resonando. Agradecemos profundamente el tiempo invertido en este análisis profundo. Invitamos a quienes nos sintonizan a seguir cuestionando y explorando estos textos. Dios bendice a todos los oyentes.